Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focus TV. Continúa la crisis de niños migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. A pesar que el presidente Trump anunció el año pasado que terminaba con la política tolerancia cero que separaba a los niños de sus familias y que violaba derechos humanos, más de 1000 infantes siguen recluidos en centros de refugio sin acompañamiento de sus padres. Investigaciones periodísticas incluso han revelado abusos a los menores. Para poner en el foco esta problemática, nos enlazamos hasta la ciudad de Boston, Estados Unidos, con Patricia Montes, representante de la organización Centro Presente, que tiene más de 30 años trabajando y ofreciendo servicio legal a los migrantes. Bienvenida a Focos, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Bien, la versión oficial de la administración Trump ha dicho que la separación de las familias migrantes terminaría. Sin embargo, existe evidencia de lo contrario. Desde su cercanía con padres y madres de los migrantes, ¿qué evidencias aportan al respecto? Como tú ya lo mencionas, hay suficiente evidencia que demuestra que la administración del presidente Donald Trump continúa implementando una política de mano dura, una política de separación de familias, una política que criminaliza a las personas migrantes, especialmente las más vulnerables, dentro de la cadena de opresión, especialmente a los niños, las mujeres, los miembros de la comunidad LGTB, y evidentemente también para nosotros es importante señalar que esto es parte de una crisis continua, ¿verdad? Estamos hablando muchas veces de que se destaca una crisis de menores no acompañados que llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos en el año 2014 y nuevamente vemos una cantidad enorme de personas centroamericanas llegando a la frontera sur de los Estados Unidos y se habla en la prensa, ¿verdad?, sobre este fenómeno. Sin embargo, la crisis nunca se ha detenido. Es una crisis que tiene raíces muy profundas e históricas y evidentemente las imágenes que hemos visto recientemente de un padre salvadoreño y su hija que recorrieron el mundo, creo que simplemente es una imagen que muestra lo profundo y lo grave de la crisis que vive la comunidad centroamericana y también la crisis que se vive no solamente en la frontera sur de los Estados Unidos, sino también en nuestros países de origen. Ahora bien, ¿qué datos tienen ustedes sobre esta política de separación de niños de sus familias? ¿Qué casos particulares han apoyado desde Centro Presente? Solo en lo que va de este año nosotros hemos logrado reunificar aproximadamente 30 menores, todos centroamericanos, de Honduras, Guatemala y El Salvador. En este momento todavía tenemos menores no acompañados que están en centros de detención y que fueron separados de sus familiares. Tenemos un caso icónico precisamente de una joven salvadoreña de 17 años que venía acompañada de sus familiares y fue separada de sus familiares. Ella ya logró salir de este centro de detención, pero sus familiares siguen detenidos. Entonces yo creo que las voces, los casos de los propios migrantes, de los propios menores, están diciéndole al mundo que la administración del presidente Donald Trump continúa implementando esta política de tolerancia cero. Entonces en este momento tenemos información de que hay alrededor de más de 100 shelters, que le llaman en inglés, que nosotros realmente les denominamos centros de detención, que están instalados en Estados Unidos para la detención de menores, porque estamos en contra de la detención arbitraria de los menores, por eso les llamamos no albergues, sino que realmente centros de detención, porque estos menores están presos de su libertad. Ha sido un proceso difícil porque evidentemente hay muchos requerimientos y lo más difícil de que los padres puedan encontrar a sus menores, dónde están detenidos, cuál es todo el procedimiento que tienen que seguir para asegurarse que sus menores salen de estos centros de detención. Y muchas veces es muy arbitrario el tratamiento que se dan a los padres porque los protocolos que maneja el gobierno cambian constantemente. Entonces es muy difícil para nuestras organizaciones poder navegar y entender estos protocolos cuando el gobierno los cambia de manera constante. Estos centros están siendo manejados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados aquí en Estados Unidos y muchas veces se han cometido, pues obviamente, han habido violaciones a los derechos humanos de estos menores y se siguen dando. Ahora bien, ustedes con 3 décadas de experiencia en estos casos, ¿qué precedentes históricos registran de este tipo de políticas férreas hacia los niños migrantes? Yo creo que es importante reconocer que la política migratoria de los Estados Unidos históricamente ha sido una política represiva, una política que se basa en el odio, la discriminación y en el racismo. Desde los orígenes del país, como su surgimiento, desde su surgimiento. Entonces también ha tenido la represión a las poblaciones vulnerables, especialmente las indocumentadas, diferentes rostros, diferentes formas de manifestarse.
Y también es importante entender que recientemente, en la historia reciente de los Estados Unidos, el expresidente Obama también implementaba políticas de separación familiar, también detenía y deportaba niños, también en épocas cuando El Salvador es declarado como uno de los países más violentos del mundo en el año 2015, cuando Honduras es declarado por la ONU como el país más violento del mundo en el año 2013, también en esa época se separaban niños, se separaban menores de sus familias y también eran deportados a esa región que es considerada por Naciones Unidas como la región más violenta del mundo. Entonces yo creo que es importante entender que si bien es cierto, la retórica en contra de las poblaciones inmigrantes se ha tornado muchísimo más tóxica en contra de las comunidades, no olvidar que ya administraciones como la administración del presidente Obama, la administración del presidente Bush, también cometían estas atrocidades en contra de nuestras comunidades. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Centro Presente ante la postura blanda del nuevo gobierno salvadoreño hacia la administración Trump en el tema de exigir derechos para los compatriotas migrantes? Yo creo que no es únicamente el nuevo jefe de Estado de El Salvador, yo creo que todos los gobernantes de la región centroamericana han guardado silencio, han sido cómplices de la crisis que viven sus poblaciones, tomando en cuenta que son administraciones que han abandonado a sus poblaciones. La pobreza, la violencia extrema que se vive en el Triángulo Norte de Centroamérica es el resultado del abandono estatal histórico al que se han visto del que se han visto víctimas nuestras comunidades. Entonces, me parece un discurso bastante lamentable, un discurso que está otorgando que se siga reprimiendo a nuestras comunidades desde los países centroamericanos. Yo creo que es muy importante que hayan verdaderos cambios de liderazgos nuevos. Este es un liderazgo nuevo, el nuevo presidente de El Salvador, y esperamos realmente que asuma no solamente posturas más progresistas, más a favor de las comunidades inmigrantes, y también que se trabaje para que haya verdaderos cambios en El Salvador. Y responsabilizamos también a administraciones anteriores, ¿verdad? Tanto del FMLN como del Partido Arena, y también en el resto de los países como Honduras, donde hay una dictadura instalada, en el caso de Guatemala también. En los tres países hay altos índices de corrupción, de impunidad, que llega a niveles endémicos. Por otro lado, hay un factor muy importante del que casi nunca hablamos, y es la responsabilidad histórica del gobierno de los Estados Unidos, financiando guerras, financiando políticas económicas que únicamente favorecen a élites corruptas y no necesariamente a las poblaciones más pobres. Bien, muchísimas gracias, Patricia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos.